¿Cuál es, si la verdad, lo que pasa es que es difícil que la gente no sepa, pero si la historia de la hija, sí, digamos, es la verdad de la historia? O sea, tengo que hablar del final de la película. No necesariamente. ¿Cuánta verdad hay detrás de la historia? Mirá, te digo, empezamos a trabajar la película en torno a una premisa bastante simple. Un presidente en una cumbre un presidente recién electo en una cumbre de presidentes de mucha importancia para la región, que tiene un conflicto un conflicto familiar con su hija. Su hija que tiene una situación emocional o psiquiátrica compleja, supongamos. En algún momento nos dimos cuenta de que queríamos correr la película. Hablo en plural porque era junto con mi co-guionista Mariano Ginás, que era con quien discutíamos estas cosas en el principio. Queríamos correr la película de cierta zona de thriller político, digamos, o de cierto acercamiento realista, y introducir un elemento fantástico. Un elemento que enrareciese un poco el argumento y que nos llevase la película a una zona un poco más inquietante, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí apareció la idea de la hipnosis y demás, y utilizar como estos recuerdos que tiene la hija, que uno durante gran parte de la película no entiende de dónde vienen y si son realidad o son simplemente producto del delirio de la hipnosis, digamos. Lo que narra la película es la constitución de este personaje, de este presidente, que al principio es un presidente visto como alguien débil, o que no tiene del todo la confianza de la prensa y de la gente de su país, y que se va constituyendo en alguien poderoso y con menos escrúpulos de los que creíamos. Entonces también ese elemento fantástico nos permitía como ir corriéndonos del centro del personaje. Después, ya pues tendría que hablar del final y no lo voy a hacer, así que termino acá. Santiago, hay un riesgo, ¿no? Una parte de la historia es muy política, muy centrada, sí, muy realista, y la otra te lleva hacia lo onírico, hacia la pesadilla, en fin, sí, ¿no? la subjetividad extrema. ¿Cómo enfrentaste tú ese riesgo desde la dirección? Bueno, era difícil y eso era lo que me gustaba, digamos, contar esta especie de fábula en torno a un grupo de presidentes, pero con impregnada de un tono de película de terror, digamos, o de una película más con algún elemento de género. Bueno, eso, digamos, en términos narrativos, sí, por supuesto que era un riesgo, pero a la vez son el tipo de riesgos que a los directores nos gusta asumir. Santiago, siendo vos de Buenos Aires, sí, ¿cuál es el afán, digamos, de mostrar como la gente que llega de provincia a la gran ciudad, como presidente o como en El Estudiante? Bueno, es una buena pregunta. Gracias. Porque no tengo la respuesta, creo, vale, a eso. No, pero para que le respondo un poquito, porque si no le dije nada. En este caso era, a ver, Buenos Aires es el centro político de la Argentina, el centro económico de la Argentina. Los políticos que salen de Buenos Aires tienen un nivel de relevancia y de proyección que los políticos que vienen de provincias más pequeñas no tienen. Entonces, en la caracterización del personaje, este presidente que viene de una provincia como La Pampa, que no es una provincia de las más poderosas, lo hacía como alguien a priori un poco menos conocido o digamos, o con menos trayectoria conocida para el país. Pero bueno, es eso. Después, en el caso de las otras películas, ya lo hablaremos en privado. Vale. Cuando hagamos la edición en DVD. Me gusta la idea que tiene como persona honestidad, su imagen. Ajá. Y su personaje es un político. Entonces, ¿es para confundir al espectador? No sé si es para confundir al espectador. Me parece que es el lograr cercanía, proximidad, que en definitiva es lo que todos los políticos pretenden, buscan, es tener contacto con la gente, tener llegada, ser creíbles, ser el punto exacto y equilibrado entre
que saben qué es lo que quieren, pero al mismo tiempo están abiertos a escuchar las demandas y satisfacer las necesidades del pueblo. Creo que es un cliché histórico. Difícilmente haya casos de políticos que empiezan su carrera política y digan cosas se expongan en forma muy categórica y muy radical. Normalmente van buscando un perfil y yo creo que Hernán Blanco no escapa a ese concepto general político. Es un poco lo que decía Santiago recién. Este es un hombre que viene del interior de la Argentina, pasó por una intendencia de una localidad para luego ser gobernador de su provincia y lo que sí se nota, por lo menos para nosotros, es que no está respaldado por uno de los tradicionales partidos políticos históricos de la Argentina. Es alguien que cuando empieza esta historia lleva no más de 6 meses en el poder, lo que nos hace suponer que está realmente atento y preocupado por la construcción del poder para ir solidificándose. La cordillera como accidente geográfico es una metáfora fantástica para como una columna vertebral que une a todos los países sí. de Latinoamérica. Sí, ¿no? eso nosotros los latinoamericanos lo conocemos bien, merece cierta explicación en Europa y en Estados Unidos. Con la división también, ¿no? Sí. Pero a mí me llama mucho la atención, si bien tenemos esas metáforas y tenemos el idioma que nos une, tenemos un pasado que nos une, también al ver la película me doy cuenta que hay como una falsa hermandad. ¿Qué piensas tú de la falsa hermandad? ¿Cómo ves tú esos juegos de poder y cómo crees tú que se refleja todo eso en la sociedad? Yo creo que se refleja en, por ejemplo, la tan buscada fraternidad latinoamericana, todos los proyectos del Mercosur, por ejemplo, o de todas las posibles uniones para transformar a la región en algo mucho más poderoso y que desde esa plataforma se pueda incluso negociar, discutir, conectar con el resto del mundo. Es una ambición muy buscada, es una gran esperanza desde tiempo inmemorial, pero también es cierto que las democracias latinoamericanas son muy jóvenes. No ha transcurrido el tiempo necesario como para que las heridas cicatricen, se vayan, digamos, se vaya modificando el orden de prioridades. Yo creo que cuando el tiempo haga su trabajo y nos demos cuenta de que realmente nuestra mejor opción es que esa tan mentada fraternidad deje de ser una metáfora y se convierta en una realidad. El cine hace mucho en ese sentido. Últimamente se nota muchísimo el esfuerzo de muchos cineastas, productores, distribuidores y demás, que están abocados en tratar de encontrar esa especie de unión, de fraternidad. Yo creo que es un muy buen ejemplo lo que ocurre con el cine, con el teatro, con el arte. Normalmente el arte es más de vanguardia, ¿no? La cultura va mostrando un posible camino y los pueblos vamos acomodándonos en función de eso, pero todavía siguen las rivalidades deportivas, que son la parte humorística, digamos. Debería ser la parte humorística, porque el deporte debería ser eso, solo eso, rivalidades y no enemistades. Pero a veces se mezclan las cosas. Tristemente a veces se mezclan y no ayudan a borrar esas fronteras, sino a profundizarlas. Ricardo, desde el punto de vista del actor, ¿cómo fue para ti el desafío de preparar este personaje, un personaje finalmente oscuro, digamos, ¿no es cierto? Que tiene una ambigüedad constante durante toda la película. Me gusta porque es una definición tuya, la de que es oscuro, no es mía. Yo le tengo todavía un poco más de confianza. Supongo que por esto mismo que estábamos hablando de lo de la construcción del poder y demás, es alguien que todavía está viendo de qué forma ir armándose su propio back. La construcción del personaje fue todo trabajado, discutido, hablado con Santiago. Entendí claramente hacia dónde íbamos. También me enamoré de esa fusión entre lo que es la cara visible de los políticos y al mismo tiempo tener que lidiar con la intimidad de sus propias vidas, que es algo a lo que normalmente los ciudadanos comunes no tenemos acceso. Nosotros conocemos, estamos sobrepasados de información, de imágenes,
y de datos sobre las figuras que nos llaman la atención, pero difícilmente conozcamos en profundidad su interior, qué es lo que ocurre en sus vidas, y aunque lo olvidemos, son seres humanos. Entonces deben convivir permanentemente con esta, más allá de convivir con sus equipos de trabajo, convivir con esta dualidad, esa bipolaridad de tener una cara visible a la que hay que responder las 24 horas del día y al mismo tiempo tener que arrastrar sus propias vidas. Ricardo, más que nada, en el sentido de la cordillera, si Hollywood es una cordillera, hay una entrevista que sigue por internet donde justamente vos decís que Hollywood, te negaste a Hollywood porque necesitas la plata, que tenés tu propio auto de alta gama, que te bañás 2 veces con agua caliente. Entonces yo tengo 2 preguntas. En ese sentido es, si Hollywood se siente como la cordillera, y la segunda pregunta es obviamente, ¿por qué te bañás 2 veces? No, bueno, me baño 2 veces cuando puedo, a veces no me baño ni una. No sé si Hollywood es la cordillera. A mí me parece que la cordillera tiene una representatividad histórica para Latinoamérica muy importante, muy potente. Es una metáfora la cordillera, es la mayor parte de las contiendas entre países y demás se han dirimido de alguna forma atravesando la cordillera, salvo digamos los países más del oeste, pero se siente como Hollywood, se siente como la cordillera que... La cordillera o la cumbre, quiere decir como la cima, más que la cordillera. No, sí, claro, yo no lo veo así, no, yo entiendo los actores de habla hispana que tienen como la meca de sus carreras poder trabajar en Hollywood. Los entiendo y me parece muy bien y les deseo lo mejor, pero yo hace un rato hablamos de la importancia de poder trabajar en tu propio idioma. Yo creo que no hay ninguna herramienta más importante para un actor que el pensamiento, y es muy difícil pensar en un idioma que no sea el natal, el de tu sangre, el de tu familia, el de tus amigos. Es muy difícil pensar en otro idioma. Algunos lo consiguen, lo hacen muy bien y han logrado engañarnos, y los felicito. A mí no me sale con tanta facilidad. Santiago, siguiendo con el tema de la integración latinoamericana y el cine, ¿no? No hay como una capital, digamos, cultural latinoamericana, y después de que fue en algún momento pudo haber sido Madrid por esa referencia de la metrópoli, pues ahorita es más como Miami, o por lo menos en muchos aspectos como que se concentra mucho allí en lugar de los que no quieren tirar para Hollywood, ¿no? Como construir esa Latinoamérica artística. Sí, pero hay un flirteo permanente. La tendencia de la que hablas en Miami es un flirteo permanente con Estados gringo. Unidos, sí, con el gringo. Para nosotros no es para la gente del sur de Latinoamérica, Miami no es precisamente una capital cultural. No lo sentimos así al menos. No, creo que hay más, por lo menos en el cine, el teatro, la literatura y demás, hay todavía más relación con los países vecinos o con España que con Miami o con otras ciudades norteamericanas. Okay. Sí. Santiago, ¿cómo fue rodar en Chile? Lo pregunto también a Ricardo, rodar en Chile y la importancia de la cinematografía para tener la cordillera de los Andes en sí casi como un nuevo personaje que está muy íntegro en la película, en los momentos en que tú estás muy reflexionando sobre los problemas que tiene, vemos la cordillera. Bueno, ¿cómo trabajar? Ayer en la proyección, en el momento del paneo, cuando estamos atravesando la cordillera, que metafóricamente, si se quiere, es justo el momento del temblor yo escuché en la sala que mucha gente decía, realmente es un paisaje que tiene tanto poder intrínseco en sí mismo, que va más allá de la belleza, digamos, geográfica. Tiene que ver se dejaron muchas vidas ahí, muchas vidas. Es algo que si no conocemos de historia latinoamericana podemos pasar por alto, pero para los que tienen un poco más de conocimiento, en esa cordillera han quedado muchas vidas humanas, muchas, de un lado, de otro. Entonces tiene una representatividad muy fuerte, muy afianzada. ¿Qué crees que puede llegar a pensar Cristina o Mauricio Macri? No tengo la menor idea de lo que puede llegar a pensar ninguno de los dos, en ningún aspecto. Sí, es difícil, digo, ya supongo, digo, que tengan tiempo de ir al cine, ¿no? Bueno, y que lo quieran ver, pero después no sé cómo. Pero se intentó reflejar
temas sociales, digamos, temas que están ocurriendo en la sociedad, o es puramente ficción todos los temas que se presentan? ¿Hasta qué punto está esa diferencia, el límite? Yo trabajo desde parámetros de ficción, ¿sí? como premisas de ficción que van construyendo relato, y el relato es el que establece los temas, digamos, no es que los temas vienen antes de eso. Digamos, nosotros trabajamos a partir de una idea, de un presidente, en una cumbre política, etcétera, y a partir de trabajar sobre ese argumento empiezan a aparecer los problemas que tiene la política, o la política contemporánea, digamos. Entonces, no, digamos, era imposible hacer una película sobre política y que de algún modo no hablase de corrupción o de los problemas que generan estos grandes proyectos de integración regional. Sí, o esas negociaciones que se dan fuera del alcance de nuestros ojos. Es decir, de qué manera funciona el poder de estas personas que representan a tantos millones de personas cuando nosotros no tenemos acceso a esa instancia. Es decir, son situaciones sobre las que podemos fantasear. De hecho, esta historia, que es de ficción, fantasea un poco sobre posibles cruces, pero la verdad es que no tenemos acceso a eso. Está fuera de nuestro alcance. Esa es una de las cosas que me parece más atractiva, es decir, jugar con esa fantasía. ¿Podría hablar un poco sobre la fotografía de la película? ¿Cómo fue la construcción de la imagen de Cordillera? A ver, difícil. En principio teníamos esa idea de que la película fuese mutando el género, ¿no? Y que empiece como, de algún modo, como cuenta la primera secuencia, entrando por la cocina de la política, de la Casa de Gobierno argentina, y llegar hasta el presidente, y hacer como un retrato muy cercano de la intimidad del presidente. Entonces todo el principio de la película tiene, si se quiere, un tono un poco más realista, y la luz es un poco más suave, y la cámara en general es en mano, y a medida que avanza la trama y la ficción se va endureciendo, empiezan a aparecer como procedimientos más del cine clásico, por alguna manera, digamos. La cámara empieza a tener movimientos de cámara siempre en traveling, la luz se endurece, empiezan a aparecer contrastes más fuertes y más presencia de la oscuridad en la imagen, como acompañando el relato. Creo que era eso lo que trabajamos como premisa con Javier Juliá, que es el director de fotografía. Ricardo, si te pones... Muchas gracias. Tienes una trayectoria larguísima. Supongo que habrás conocido a algunos presidentes argentinos, me gustaría saberlo. Pero al haber hecho del presidente argentino, ¿te ha cambiado tu concepto de los políticos? ¿Te ha hecho más comprensivo hacia ellos? Porque a veces el juego sucio de la política es necesario. Entiendo. Y dos, si tú fueras presidente argentino, ¿qué es lo que cambiarías? ¿Cuáles son tus máximas inquietudes? Ganaría seguro. No sé, voy a ir por orden. No sé si ha cambiado mi concepto. Tampoco sé muy bien cuál es el concepto. No tengo el mismo concepto de todos. Sí sé, entiendo la parte inteligente de tu pregunta, es que va directamente a un punto en el que cuando los actores tenemos a cargo un rol nuevo, inédito, normalmente por una cuestión de investigación o de proximidad o por el simple hecho de tener que jugar a creernos que somos ese rol durante un lapso. Esto ocurre mucho en teatro también, con más profundidad todavía en teatro, porque uno tiene la oportunidad de revisar líneas y textos durante muchos días y desde distintos ángulos, cambiando la perspectiva. Pero también en cine ocurre que cuando uno está a cargo de un rol, tiende a ser un poco más amplio en términos de comprensión con respecto a roles similares, porque bueno, hay un juego de aproximación a ese universo y empezamos a vislumbrar o a entender algunas cuestiones que a simple vista no se notan o que no dominamos. Y después que ayer me preguntaron algo parecido a qué haría yo si fuera... ¿Qué haría? O sea, ¿cuáles son tus máximas inquietudes? Si tú tuvieses el poder... No, yo creo... Lo que pasa es que no quiero caer en el infantilismo de creer que una sola persona puede cambiar algo. No creo que sea así. Yo creo que es exactamente al revés. Yo creo que
los políticos, funcionarios y la gente que normalmente decide nuestros futuros, nos guste o no nos guste, surgen de nosotros mismos. Es como un trabajo de decantación. De ahí es que confiemos tanto en la democracia y que estemos dispuestos a aceptar las reglas del juego. Es decir, aún no estando de acuerdo con quien gane, estamos dispuestos a aceptar las reglas del juego, es decir, vamos a seguirlo y a apoyarlo para que las cosas salgan bien. Yo creo que me perdí un poco, ahora me fui por las ramas. Te decía que no creo que una sola persona pueda cambiar las cosas. Yo creo, como en el cine, en los equipos de trabajo. Creo en que cuando muchas cabezas, muchas miradas y muchos corazones están puestos en un mismo objetivo, la cosa se refuerza y tenemos más posibilidades de notar cuáles son los posibles errores, modificarlos, y en el caso de la política, obviamente, que atiende el bien común, supongo yo que todo eso estará mucho más enfocado. Pero si pudiera jugar y fantasear con la posibilidad de qué cosa hacer primero, tengo una lista de cosas que haría, pero si me dijeran no, solo una y después vemos, trataría de que reuniría un equipo, si lo tuviera, que es difícil de conseguir, trataría de que, sé que suena un poco demagogo, pero la verdad es que es una de las cosas que más me preocupa, que en un tiempo corto lográramos que no haya gente durmiendo en las calles, como primera medida, como para poder empezar a recuperar la dignidad perdida en muchos casos. Ricardo, ¿en algún momento pensaste no decir nada? Cuando das este tipo de declaraciones, ¿te das cuenta que la gente le cree a Darín? Aunque no sea su política. No, bueno, pero eso no. Es más fácil creer en los actores y en los artistas porque el arte y la cultura vienen a reparar algunas heridas y dolores que vamos sintiendo, entonces, pero deberíamos trabajar con nosotros mismos para que, si es cierta ese axioma de que los políticos que tenemos surgen de nosotros mismos, lo que tenemos que hacer es revisarnos a nosotros mismos para que eso vaya mejorando, ¿no? El presidente que representa Ricardo Darín, Hernán Blanco, ¿de dónde viene? ¿Es un populista? ¿Es un tipo que no pertenece a un partido tradicional, pero que se desprestigia igualmente? ¿Es un tipo que le ofrece mucho a la gente? Porque, digamos, la película se inscribe un poco en un contexto latinoamericano y mundial donde hay muchos populismos y muchos presidentes que no pertenecen a partidos tradicionales y que se hacen, digamos, poderosos y se llegan a ser presidentes. Bueno, no sé en ese sentido cómo es este personaje. Eso es un poco una resultante de lo que conversábamos recién, en el sentido de que algo ha ocurrido a nivel mundial, es mi opinión, ¿no? Puedo estar equivocado, pero algo ocurre con el sistema político universal que ha mostrado una endija a través de la cual algunos han sabido leer muy bien eso y son extrapolíticos, o sea, vienen de fuera de las esferas políticas, saben leer las coordenadas adecuadas y entienden que ahí hay un espacio para que el ciudadano común pueda acercarse más a las instancias de poder. De hecho, devienen funcionarios públicos tipos que no han tenido carreras políticas. Eso habla también un poco de lo que recién conversábamos, de que surgen de nosotros mismos. Todo el mundo tiene ese derecho, en definitiva. Digamos, ¿por qué voy a sospechar yo que un odontólogo no tenga la misma capacidad que un diputado como para entender cuáles son las necesidades reales de la gente? Es decir, sin embargo, nosotros que estamos acostumbrados a prejuzgar, diríamos, pero es un odontólogo, ¿qué puede saber de política? Es decir, hay una dualidad en nuestra percepción, ¿no? Es decir, desconfiamos un poco del sistema político, pero al mismo tiempo, si no está dentro de la política, también desconfiamos, o sea, desconfiamos de todo. Me gustaría saber si sigues las noticias de política, de corrupción en Brasil, ¿qué te parece? Porque Argentina tal vez está envolvida con Odebrecht. Sí. Lo siento por mi parte. No, entiendo. Bueno, todos estamos un poco convulsionados con lo que está pasando en Brasil. Para Argentina, todo lo que ocurre en Brasil es muy importante. Hay una relación histórica, más allá de la cercanía regional y de formar parte de un bloque.
si algo tiembla en Brasil, en Argentina se siente en el acto inmediatamente. Es un país demasiado importante en la región como para que no sea así. La verdad es que estamos un poco preocupados, pero estamos todos preocupados por diferentes motivos. Es decir, tengo la sensación de que está haciendo falta una decantación en la política de nuestros países y mayor transparencia. Todos estamos pidiendo cada vez más transparencia. Transparencia en el amplio sentido del término, no solo en términos económicos. Es decir, llegar a la conclusión de que lo que escuchamos, que nos plantean o nos prometen, tenga verdaderas posibilidades de ser creíble y real, y no un plan de exposición para contar con nuestros votos solamente. Ricardo. Una declaración política como que se prende la llama y hay explosiones y todo esto, ¿no? ¿Cuál es la importancia como artista de no callar, no otorgar, no ser cómplice? Es muy difícil. Esa es una... yo creo que el arte en general, la cultura, de la misma forma que creo que el periodismo, debe tener siempre un ojo crítico. Es decir, debemos estar atentos a cuáles son las cosas en las que podemos caer engañados o no. Lo más difícil es encontrar ese punto, es decir, no convertirte en un petardista, porque de alguna forma eso también marcaría una tendencia. Tener una libre opinión independiente, eso sería ideal, no estar intoxicado de ninguna tendencia, o sí, pero separar lo que es tu trabajo específico de lo que es tu cara visible socialmente para poder decir lo que realmente piensas, en algunos lugares es bastante difícil, es bastante, por lo menos incómodo, por no decir peligroso. Venimos de historias en donde ha sido un poco más que incómodo, ha sido peligroso. Hay gente que ha dejado la vida por decir lo que piensa, y eso está en el inconsciente colectivo. Así que el punto de equilibrio es lo más difícil de encontrar, creo que en todos los terrenos. Santiago. ¿Qué opináis de la formación actual de los políticos? Porque, por ejemplo, en España, durante la Segunda República, los presidentes o bien habían estudiado carreras de humanidades, o sabían idiomas. Ahora, en la actualidad, la formación, al menos en España, es abogacía, registrador de la propiedad, o sea, no son carreras humanísticas, o incluso lo que hacen es, se ha convertido en una carrera ser político. Directamente entras en el partido cuando eres muy joven. Un amigo mío dice eso y lo viene diciendo desde hace muchos años, y a mí me llamaba la atención que decía que el problema nuestro es cuando la política se convirtió en un oficio, ahí empezamos a entrar todos en un problema, porque de ser una vocación por el bien público, al transformarse en un oficio, ha cambiado un poco las reglas del juego. Sí, pero esto está relacionado un poco a lo que decías con algo que habíamos charlado antes, que tiene que ver con... no podemos echarle la culpa a los políticos. Los políticos son una resultante de lo que nos pasa a nosotros como sociedad, en distintos casos y por distintas características. Pero a lo mejor el camino es inverso, deberíamos dejar de mirar hacia ellos y rezongarles por distintos motivos y mirar para adentro y tratar de averiguar qué es lo que nosotros debemos cambiar. Porque también es cierto que muchas veces declaramos y decimos cosas que estamos en contra de fulano, de mengano, lo que sea, y cuando tenemos que actuar, nuestro discurso no está directamente relacionado con nuestras actitudes.